Las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica se han cerrado. El pasado 3 de noviembre se registraron los comicios electorales en la nación americana. Han pasado ya 72 horas y los resultados continúan pendientes de confirmación. Para ello, invitamos en esta oportunidad al maestro Napoleón Campos, quien es un politólogo experto en procesos electorales, en política internacional, para que nos ilustre, para que nos oriente, para que nos enseñe y nos pueda orientar sobre cómo es el proceso de las elecciones en los Estados Unidos. Muchos salvadoreños y salvadoreñas dentro y fuera del país no comprenden plenamente lo de los colegios electorales, por qué hay demora, por qué hay unos estados que todavía no han finalizado el conteo. Para eso y otros detalles más le damos una cordial bienvenida y posicionamos en esta plataforma de En la Mira con Ricardo Sosa el proceso electoral de los Estados Unidos de Norteamérica y sus posibles implicaciones tanto para el país como para nuestros compatriotas. Maestro, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Ricardo, muy amable de su parte, es un honor poder estar con sus seguidores en esta mañana lluviosa sobre San Salvador, sobre el país, esperando en Dios que no hayan afectaciones como la de hace 8 días en Nejapa, y confiando por igual que la certeza sobre las elecciones de Estados Unidos se produzca más temprano que tarde. Así que aquí estoy a la orden para, algunos dicen, Ricardo, que esta elección también se ha jugado en El Salvador, que El Salvador ya tuvo su primera elección el martes y no deja de ser una idea popular que he escuchado, que tiene su parte de verdad. Así que está su servidor para ir ahondando sobre este proceso que no termina, ¿verdad? Que pinta todo para que tengamos más días para hablar sobre el tema. Napoleón, usted es un hombre que se ha dedicado meticulosamente a la investigación, al estudio sistemático de los procesos electorales en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya con varios procesos electorales, ¿cuál ha sido la diferencia para usted como un analista, como un investigador, como un maestro de los números y de los porcentajes, de las predicciones y del análisis? Gracias, Ricardo. Bueno, en primer lugar, creo que es importante que vayamos de lo cualitativo, de las dinámicas, de los procesos, a esas cifras frías y duras. ¿Qué pasó el día martes en realidad? Sí, el día formal de las elecciones, pero en realidad fue el día en el que culminó, ¿ah? Un proceso más largo. Y son quizás, Ricardo, esos elementos que hacen vibrante y de admirar a la democracia de los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de más de 60 millones de votos adelantados, facilitados por la vía postal, por el correo. Hablamos de urnas abiertas desde semanas antes al 3 de noviembre, que significaron la participación, cuidando en general las medidas de bioseguridad por la pandemia, que ya hablaremos porque la pandemia se convirtió en un factor electoral y en un factor de contexto electoral en Estados Unidos. Y algunos creen que será la pandemia quien terminará o podría pasarle factura al presidente Trump si es que finalmente es derrotado en las urnas. Y el otro punto clave es la participación de nosotros, los latinos. Hay a estas alturas diversas valoraciones sobre cómo el voto latino, cada vez más importante, se ha expresado en estas elecciones, no solo a favor de los candidatos, sino también en una importante distribución geográfica por las distintas comunidades latinas y además por las distintas generaciones de latinos dentro de Estados Unidos.
¿Qué es lo primero que hay que decir? Bueno, este es su servidor, no por prudencia, sí, ni diplomacia, sino por realismo. Eh, He sostenido y lo sostuve y todavía me parece que es válido sostenerlo, que la moneda sigue en el aire. ¿Y por qué planteé esta tesis? Porque creo yo que si bien las encuestas nacionales y los promedios de encuestas apuntaban a un favoritismo, no de 2 dígitos, sino de 3%, 4%, 7% a favor de Joe Biden, pero lo cierto es que es muy difícil derrotar a un presidente. Es muy difícil históricamente en los Estados Unidos ponerle un freno a los intentos de reelección. Aquí esto no tiene color de demócrata o republicano. Para quienes tenemos ya pues estas canitas, Ricardo, recordaremos que un célebre presidente que también tuvo una enorme incidencia en El Salvador, el demócrata Jimmy Carter en los años 70, no pudo ser reelecto, no logró la reelección. Fíjese que Donald Trump, si es derrotado, Ricardo, va a ser el quinto presidente en toda la historia. Imaginémonos qué dimensión tiene esto. El quinto presidente en toda la historia de Estados Unidos en no lograr la reelección. Bueno, el penúltimo hasta ahora, ¿verdad?, fue el que mencionaba, el demócrata Jimmy Carter, que enarboló una bandera en aquellos tiempos de Guerra Fría, de golpes de Estado, en aquellos tiempos de la Unión Soviética, en aquellos tiempos de intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina, en Irán, en África, cuando todavía estaba fresca la guerra de Vietnam, pues no lo logró. Él enarboló la bandera de los derechos humanos y fracasó. Y mire quién lo vino a derrotar, ni más ni menos que el célebre Ronald Reagan, ¿verdad? ¿Y por qué digo célebre? Por muchas razones políticas, pero también por el tema migratorio al que vamos a llegar en unos momentos, Ricardo. Porque la última reforma integral de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, curiosamente fue la que logró Ronald Reagan con un Congreso, Cámara Alta, Senado, Cámara Baja, Cámara de Representantes a su favor. Y esto lo logró entre 1984 y 1986, Ricardo. Y mire qué importante recordar esto y honrar la memoria histórica. ¿Por qué? Porque se favorecieron de esa reforma migratoria de 1986 miles de familias salvadoreñas que habían huido, habían dejado el país por el inicio de los conflictos sociopolíticos en El Salvador. Y ya no se diga las que iniciaron este éxodo a gran escala por la guerra civil que comenzamos a padecer desde 1980. Más o menos la fecha de corte, estas reformas migratorias siempre tienen una fecha de corte donde dicen serán favorecidos los que entraron antes de tal fecha a territorio estadounidense. Pues mire, si no mal recuerdo, la fecha de corte se puso hacia 1984 y esto favoreció la regularización inmediata de decenas de miles de salvadoreños en aquel momento. ¿Qué tenemos al tiempo presente? Un presidente Trump que sin duda sea reelecto o pierda la reelección, sacudió la política internacional. Esto es innegable. Hace 4 años, Ricardo, el presidente Trump, dicen mis colegas allá en Estados Unidos, que cada elección en Estados Unidos es una redención. Y sí, tienen mucha razón. ¿Cuál fue la bandera de redención de Donald Trump? Que regresaran las inversiones de Estados Unidos que se habían ido a China, a Asia, a Europa, a México. Y comenzó ya siendo presidente a sacudir los temas comerciales fuertemente.
De hecho, la pandemia nos encuentra con un Estados Unidos en ese esfuerzo. Y por eso las disputas y los grandes conflictos comerciales que abrió, que destapó el presidente Trump. En segundo lugar, esto llevó a un aislamiento progresivo de los Estados Unidos. Como nos están recordando en muchos reportajes, Estados Unidos, en medio de estas elecciones, ha dejado el Acuerdo de París sobre cambio climático, una decisión que en lo personal yo lamento, Ricardo, porque, y John Biden, curiosamente, es una de las banderas principales que lleva, que de ganar la presidencia, haría todas las gestiones bajo el Acuerdo de París sobre el cambio climático para regresar a su país a este importante acuerdo a favor del medio ambiente, que combate el cambio climático, que va dirigido a combatir la terrible degradación ambiental. Algunos dicen, Ricardo, que es esto que estamos padeciendo. Ya ve que se necesitaron por parte de las autoridades internacionales de meteorología acudir hasta las letras del alfabeto griego para denominar como la que estamos ahorita padeciendo, la colita de ETA. Algunos creen que es el cambio climático el que ha promovido este año precisamente decenas y decenas de fenómenos meteorológicos que han pasado de disturbios tropicales hasta huracanes, como ahora que estamos 5 de noviembre, que algunos nos recordó el famoso huracán Mitch, se recuerda, de 1998, que fue más o menos por estas fechas. Pues este es el panorama al que llegamos el 3 de noviembre. En lo específico, nosotros como latinos, como expulsores de población, como expulsores de migrantes, como generadores de migrantes, lo que tenemos, Ricardo, son escenas terribles bajo la administración de Donald Trump. Estas escenas, estos casos que rayan con claras violaciones a los derechos humanos, de la separación de niños, creo yo que es como el capítulo al que no pocos habíamos pedido al presidente Trump que si era reelecto, rectificara inmediatamente estas políticas de tercer asilo. Mire, no exagero, pero si usted, Ricardo, hubiese pasado un latinobarómetro, le aseguro que Biden gana en América Latina 85, 90 contra 10 a favor del presidente Trump. En México, las encuestas porque México ha sido un país humillado por el presidente Trump. Ya recuerda usted al inicio de la presidencia, bueno, desde que él era candidato, cómo humilló a México por el tema del muro, que México iba a pagar el muro, ocupó términos un poco felices, diciendo que los migrantes eran delincuentes, cuando todos sabemos que si bien en todo canasto, en el mercado hay una fruta podrida, pero ¿quiénes son nuestros migrantes, Ricardo? Personas que buscan el sustento de sus familias, que buscan mejorar las condiciones de vida. Y allí están las banderas, por ejemplo, de nuestros tepecianos, que ya vamos a llegar a nuestros 2.5, 3 millones de salvadoreños allá, porque es nuestra gran bandera. Y ya analizaremos el plan Biden para Centroamérica y analizaremos las posibilidades, Ricardo, en unos minutos, si me lo permite, los escenarios políticos y cómo los escenarios políticos pueden facilitar esta reforma migratoria. Y bueno, con esas desaprobaciones internacionales, porque en Europa es igual, ¿verdad? El presidente Trump fue a enfrentarse contra los grandes líderes europeos, Angela Merkel de Alemania, Macron en Francia, y lo que provocó fueron también sus sinsabores por el unilateralismo
de Donald Trump de ver la posición internacional y esta bandera de redención, ¿verdad? Algunos creen que los 4 años no fueron suficientes, no se generaron el retorno de inversiones de Estados Unidos como él quería hacia estos estados donde él triunfó por muy poco margen de votos hace 4 años, Ricardo. Este es otro punto que nos va a servir unos minutos también. ¿Por qué? Porque pareciera, Ricardo, y amigos y amigas que nos acompañan, que esos mismos diferenciales de 11,000 votos, 15,000 votos, 40,000 votos, con los que él ganó estados claves, ¿verdad? Ya vamos a entrar a explicar cómo es el conteo de votos en Estados Unidos, donde no hay un Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Eso hay que decirlo, por las autoridades electorales que funcionan y tienen jurisdicción allá son estatales, ¿verdad? Y esto nos da una dimensión del tipo de país que es los Estados Unidos, pero ya también vamos a llegar a atar todo eso. El Napoleón, punto, ¿qué le dicen sus números a las 10:20 de la mañana del 5 de noviembre? ¿Cuáles son las últimas cifras que se tienen conocimiento y si nos hemos quedado estancados como nos fuimos a dormir? mire, yo creo que no estamos estancados. Yo le comentaba mi imagen de la moneda en el aire. Pareciera en este momento, como usted muy bien indica, estamos a las 10:20 de la mañana de este 5 de noviembre, que esa moneda está por caer del lado de Joe Biden. Yo veo que independientemente los conteos que se hagan, que la cadena Fox, que ha sido muy favorable al presidente Trump estos años, haya sido la primera en adjudicarle un estado clave, tradicionalmente republicano como Arizona, y que nos hizo ver que estaba prácticamente a 6 votos electorales Joe Biden de ganar la presidencia. Yo creo que hay que tener todavía paciencia, porque quizás no va a ser ni en Nevada ni en Arizona, Ricardo, donde se pueda dar la victoria y que la moneda finalmente caiga al lado demócrata, porque me parece que lo que está sucediendo en estos momentos en Georgia, donde se está procediendo, Georgia está a 80,000 votos aproximadamente de terminar el conteo, pero la diferencia entre los dos es apenas de 18,000 votos, justo ahorita que estamos usted y yo platicando. Y todo indica que lo que faltaría sería mayoritariamente votos de condados a favor de Joe Biden. Bastaría con Georgia y ya no se diga en Pensilvania, donde la diferencia es ya de 150,000 votos, pero faltan por contar 700,000 votos para que podamos allí también considerar, ya que son votos postales. Y mire, aquí ha pasado algo relacionado con la pandemia, Ricardo. Es de estos 60 millones de votos postales, aproximadamente el 70-75% ha sido a favor de Joe Biden. Por una razón, porque aparentemente estos segmentos poblacionales han estado más a favor de cuidar las medidas de bioseguridad por la pandemia. Y eso hizo que este voto postal, este voto por correo, se incrementara y aparentemente viene de viveros, de bolsones demócratas desde casi todos los Estados Unidos. Y en Pensilvania, que es el segundo estado que es importante hablar del lado de la costa este, allí usted lo está en su mapa señalando, tendríamos la posibilidad que esos 20 votos electorales y esos 10 en Pensilvania y esos votos electorales de Georgia, esos 16 votos electorales en Georgia, que ahorita con el cursor usted los indica, tendríamos allí 36 votos electorales con los que por igual alcanzaría la victoria el señor Biden, Ricardo. Así que la moneda posiblemente esté ya al borde
esté ya en un limbo para caer del lado del señor Biden. ¿Cómo se conforma, Napoleón, el tema de los colegios electorales? En nuestro país estamos acostumbrados a otro sistema democrático. Hay un Tribunal Supremo Electoral. Es básicamente bien sencillo. Quien obtiene el mayor número de votos gana las elecciones. Se puede ganar una elección presidencial por un voto, pero todavía la población no logra comprender qué son los colegios. Se trata de personas, se trata de senadores, se trata de persona física, se trata de una institución. ¿Pudiera usted orientar a todos nuestros televidentes y cibernautas cómo se desarrolla este proceso electoral en los Estados Unidos? Este proceso electoral, Ricardo, tiene que ver con la naturaleza de nación de los Estados Unidos. No quiero que parezca trabalenguas, pero las elecciones y el sistema de conteo de votos y toda la organización electoral en Estados Unidos, Ricardo, nos muestra que Estados Unidos son Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto didácticamente? Que la federación se asienta fundamentalmente sobre estos estados que desean permanecer unidos, que están unidos toda vez que haya un respeto a sus leyes y tradiciones estatales. Y esto es interesante. Por ejemplo, Pensilvania, su ley estatal electoral le dice que puede contar votos 3 días después, las 72 horas que usted señalaba al inicio del programa. Y existen una serie, mire, por ejemplo, en la misma Georgia que estamos señalando, hay leyes específicas sobre diferencia de votos para ganar un escaño al Congreso. Y el 5 de enero en Georgia, la senadora republicana no logró tomar una ventaja superior al 5% sobre su contendiente demócrata y van a ir, fíjese qué interesante, a una segunda vuelta electoral para definir un escaño que podría, mire qué interesante es este balance, porque aquí ya vamos a llegar a este tema que para nosotros en El Salvador en estos momentos es clave, que es el tema de respetar la división de poderes. Y ya va a ver por qué lo estoy diciendo, porque si llegara a ganar el contendiente demócrata la segunda vuelta, ese escaño del Senado en Georgia, estaríamos llegando a un escenario de 50 senadores por cada partido. Y curiosamente, en Estados Unidos, quien ostenta la vicepresidencia de la nación tiene un voto calificado de desempate en el Senado. Fíjese qué interesante es esto. Bueno, lo vimos hace pocos días tras el fallecimiento de una famosa juez de pensamiento muy liberal de la Corte Suprema de Justicia. Esto es escandaloso para un país como el nuestro, donde nuestra democracia es joven, pero los jueces de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, Ricardo, son vitalicios en los Estados Unidos. Imagínese usted, si Ricardo Sosa es nombrado magistrado allá, usted va a dejar de ser magistrado o porque renuncia, ¿verdad? O por corrupto y por tanto es enjuiciado en el Congreso políticamente o hasta que fallezca, Ricardo. Y esto es sorprendente de la democracia y de los equilibrios y balances de poder, ¿no? Entonces, por eso es que no se ha escrito la última palabra. Y por eso, pensando ya en el tema de la reforma migratoria, Ricardo, yo pensé y sigo sosteniendo que si el presidente Trump es reelecto, cosa que ya parece que tiene menos chance de lograr, pero aún en ese caso, un Congreso controlado por los demócratas y porque la reforma migratoria es una ley, Ricardo. ¿Verdad? Y aquí ya entramos al terreno salvadoreño que es importante tratarlo por la relevancia
del futuro de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Y porque allá residen creemos que ya en este momento tenemos una comunidad salvadoreña en torno a los 3 millones. Es decir, Estados Unidos nos importa también a nosotros, Ricardo, y hay que decirlo con meridiana claridad, porque es el país en el mundo, después de El Salvador, donde residen más salvadoreños y descendientes de salvadoreños, porque además ya estamos hablando de hijos de salvadoreños, estadounidenses y nietos de salvadoreños estadounidenses. Entonces, es hablar de Estados Unidos, hablar de las elecciones de Estados Unidos, hablar de los planes de cada candidato republicano o demócrata para Centroamérica y El Salvador es clave para usted, para este servidor, para nuestras familias y para los 7 millones de salvadoreños que entendemos por los censos recibimos en el país en estos momentos. Cuando en un estado uno de los dos candidatos gana la mayoría de votación, ¿cuántos colegios se adjudica? ¿La totalidad o se reparten? Allí está la clave del federalismo de los Estados Unidos. Los colegios electorales se reparten en función de la población de cada estado. Y por eso tenemos estados que aportan al conjunto del colegio electoral apenas 3 delegados. Y aquí quiero aclararlo, los delegados son nombrados por el partido político. No son instituciones, pero tampoco no son, dijéramos, ciudadanos de a pie, ¿verdad? Ciudadanos comunes y corrientes, como decimos popularmente. Por lo general son leales al partido, pero curiosamente, fíjese, ellos tienen que ir a una asamblea nacional donde van como delegados de cada estado, aunque en realidad son delegados del partido que ganó la elección ahí, y ellos, hay un acto solemne donde ellos levantan la mano y al final son ellos, teóricamente, imagínense, otra cosa impensable para nosotros, ¿verdad? Que allí pudiese haber, teóricamente, pudiese haber un número de delegados que decidan que no sea presidente quien ha ganado la presidencia de los Estados Unidos. Cabe esa posibilidad teórica que obviamente nunca ha pasado. Como nunca ha pasado, y quien estuvo muy cerca fue nuestro famoso, nosotros tenemos esta avenida central en San Salvador, la Alameda Roosevelt, ¿verdad? Franklin Delano Roosevelt, él es el único, él fue demócrata, que ganó más de 400 votos electorales, pero nadie más en la historia. Claro, era un momento que no hay tiempo de regresar a ese momento de la historia de Estados Unidos, pero él fue el gran arquitecto de la recuperación económica de Estados Unidos después de la famosa crisis mundial de 1929. Entonces, Roosevelt es el único que ha ganado más de 400 colegios electorales. Entonces, aclarado esto, tenemos estados con 3 votos electorales y tenemos los grandes, ¿verdad? Pero que por lo general, mire, salvo Texas, que parece que poco a poco va teniendo más voto demócrata, pero California pues es el gran elector, ¿verdad? California, Texas, Florida, son los grandes electores que se expresan en el número de votos para por eso, Napoleón, en el mapa que veíamos en la pantalla, se observa que el color celeste que representa al presidente Trump tiene la mayoría de estados, pero no, Ricardo, el color, le voy a decir en esos mapas como el que usted, el color rojo, los rojos en Estados Unidos son los republicanos. Perdón, pero sí, la mayoría los azules, de los estados se ve que los ha ganado el presidente Trump, pero son los de menos votos al colegio electoral. Exactamente, pero fíjese que además los medios y en internet le van poniendo un colorcito rosadito donde el presidente el presidente Trump lleva ventaja y le van poniendo un colorcito celestito
a los estados donde Biden lleva ventaja. El color azul ya le define la gana. Y por eso, si usted ve California, los 58 votos electorales de California, porque California es un estado demócrata, ¿verdad? Y hay estados que van a ser y seguirán siendo republicanos, ¿verdad? Cuando usted va a la mitad de Estados Unidos, de Texas hacia el norte, yo tuve hace tiempo el privilegio de estar en Oklahoma y son estados supremamente republicanos. Pero hay cambios y esto creo que vale la pena decirlo. En Florida, si bien la comunidad cubano-americana es predominante, ¿verdad? A diferencia de la comunidad mexicana, salvadoreña, guatemalteca, predominante como minoría en California, en Florida ya se ven diferencias. Mientras los jóvenes cubanos americanos o ya estadounidenses realmente, porque estamos hablando ya de hijos y nietos de los éxodos, de los diferentes éxodos cubanos, ya parecen volcarse gradualmente al lado demócrata. Mire, aquí vamos a conectar con otro punto importante, el respeto y admiración a las mujeres y a las mujeres políticas. En Miami-Dade, que es el condado más importante de toda Florida, ¿verdad? Y Miami, usted lo sabe, desde El Salvador salen diariamente, bueno, en épocas normales, ¿verdad? Son de las ciudades de Estados Unidos con las que tenemos mayor conectividad. Y desde Guatemala hasta Panamá hay en el día más de 50 vuelos para llegar a Miami y regresar de Miami a Centroamérica. En Miami ha ganado una mujer, ¿verdad? Miami por vez primera va a tener una alcaldesa, ¿verdad? Demócrata. Eso le expresa un cambio. Allí tenía que haber ganado una mujer republicana o un hombre republicano. Entonces comienzan a haber vuelcos importantes. En el lado californiano nos vamos a la costa oeste. Tenemos que aplaudir, está al borde de ser reelecta la primera mujer de origen centroamericano en el Congreso de los Estados Unidos, que es la señora Norma Torres, de origen guatemalteco, nacida en Guatemala y llevada de 4 o 5 años de edad, ¿verdad? Sin papeles a los Estados Unidos. Su familia logra a pulso ganarse la naturalización y ella, desde hace 6 años, es la primera congresista de origen centroamericano y merece que nos quitemos el sombrero. Mire, esto viene al caso, Ricardo. Ella es la firma de la congresista Norma Torres está en la carta, en la primera carta que recibió en septiembre el presidente Nayib Bukele, donde le expresaron estos congresistas demócratas su preocupación por el deterioro constitucional e institucional en El Salvador desde el 9 de febrero. ¿Y por qué también viene al caso la comunidad cubanoamericana en la Florida, Ricardo? Porque en la segunda carta que recibió el presidente Nayib Bukele, prácticamente en los mismos términos, solo que firmada por 8 congresistas republicanos, allí está la firma del congresista Díaz Balart, que es el líder más prominente del conjunto de la comunidad cubanoamericana y un hombre clave en la de íntimo amigo del presidente Trump y que ha sido un hombre clave en los últimos años en la definición desde el Congreso de la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, abonando ya un poco al enlace Estados Unidos-El Salvador, yo este día he publicado un artículo en un medio digital donde sostengo la tesis, Ricardo, que esas 2 cartas, más el plan Biden de la semana pasada y la conferencia de prensa del honorable embajador Johnson del día viernes, establecen a mi juicio un punto claro, al menos para este servidor claro, que hay un consenso bipartidista desde Estados Unidos sobre los sucesos que están pasando en nuestro país. Hay una claridad de que El Salvador
está asfixiado por la corrupción, que nuestro país está asfixiado por los corruptos de ayer y de ahora, ¿verdad? Que el país está en un retroceso gravísimo, institucional y constitucional, que está en peligro el Estado de Derecho, que está en peligro los avances democráticos cuando nos falta muy poquito para cumplir 30 años de los acuerdos de paz. Y allí le sostengo mi tesis, Ricardo, porque es importante pensar que si el plan Biden termina ejecutándose, en caso Biden sea electo, ya nos adelantaba su principal asesora para temas centroamericanos, la ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Ricardo, la famosa señora Mari Carmen Aponte, y ella dijo claramente que de ser electo Joe Biden no iba a permitir que se agravara el retroceso institucional y constitucional en El Salvador. Napoleón, Entonces, ¿dónde podemos encontrar? y estas premisas son claves, Ricardo. No puede El Salvador mirar a otro lado, sino ver lo que llamamos, y con esto termino esta parte, Ricardo, no puede dejar de ver lo que llamamos la realpolitik, ¿verdad? Es decir, la política real, que fue puesta en la mesa por el plan Biden el lunes antepasado ya, y el pasado viernes puesta en la mesa por el embajador Johnson, que dice, si quieren amistad, si quieren cherada con Estados Unidos, el requisito fundamental es el respeto a la democracia. ¿En qué medio digital pueden encontrar su editorial de este día? No tenemos ningún impedimento, puede promoverlo con completa libertad. Muy bien. En un momento yo se lo De facilito acuerdo. para que puedan por igual Buscarlo darle nuestros amigos y amigas. exactamente. Napoleón, ¿por qué si Estados Unidos de Norteamérica es un ejemplo de democracia, solo tiene dos bandos, dos partidos políticos a los cuales estos más de 60 millones de electores pueden elegir? Contrario a El Salvador, que en las elecciones del 28 de febrero del 2021 se encuentran habilitados 10 partidos políticos para competir. Fíjese que esto no es así. Cada cierto tiempo a nivel presidencial aparecen candidatos independientes. Y cuando usted baja a los estados, hay una cantidad, mire, de hecho ha habido un candidato independiente, pero que no alcanzó por los requisitos estatales a aparecer en la boleta a nivel nacional. El famoso esposo de esta Kim Kardashian, Kanye West. Él incluso acabo de ver hace pocos minutos que lleva, creo que 70,000 votos contabilizados, ¿no? Aproximadamente creo que logró competir como en 12 estados, pero en una cantidad importantísima de estados usted tiene, no hay legislación generalizada que facilite más la participación que Estados Unidos para candidatos no partidarios. Además, compiten para gobernaturas, compiten para para congresos locales, una cantidad hay partidos en Estados Unidos, hay cientos de pequeños partidos estatales que ganan escaños, ¿verdad? Pero esto muy poco se da a conocer, ¿verdad? ¿Qué Salvo falta cuando para que esa moneda quede del lado de la cara de Joe Biden? Vimos en el mapa que hay 4 estados sobre los cuales está todavía una importante cantidad de votos, pero teóricamente, ¿cuál es el que le daría la victoria al candidato Biden? Mire, yo creo que puede ser por los dos flancos, ¿verdad? Por el lado este o el lado oeste. Eh, Creo que Georgia y Pensilvania pueden ser suficientes para que Biden sea el 46º presidente de los Estados Unidos. Pero por igual, me parece que por el lado oeste, los que usted ya señalaba, y fíjese que
enlazando los temas, en el caso de Arizona hay un candidato a la presidencia estatal, ¿verdad?, que solo ha competido en Arizona, que se ubica muy a la derecha del espectro ideológico y ha obtenido, si no mal recuerdo, como 40,000, 50,000 votos solo en Arizona. Y creen que esos votos de este candidato independiente son en detrimento de los votos del presidente Trump, ¿verdad? Entonces, y en otras ocasiones, cuando han surgido candidatos independientes a nivel nacional y obtienen 1,5 millones de votos, por lo general se asocia a que esos votos fueron en detrimento del candidato que perdió. El viernes es la fecha tope, la fecha límite para conocer los resultados preliminares, Napoleón. Para Pensilvania, sí. Pero entonces vayamos al comando de campaña rápidamente, Ricardo, del presidente Trump. Desde ayer, ellos han iniciado la presentación de una serie de demandas por fraude, por un lado, en varios estados, y en otros, como en Pensilvania, pidieron detener el conteo de votos. Elevaron a la Corte Suprema de Justicia este recurso de detener el conteo de votos porque en Pensilvania, porque ellos han presentado una argumentación que sinceramente no creo que prospere, aunque en estos momentos la correlación dentro de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sea más hacia el ala conservadora, que dijéramos hacia lo que se llama ya un ala liberal, ¿verdad? Progresista, que no es lo mismo ser de derecha en Estados Unidos o de izquierda que serlo en El Salvador, sin duda alguna, pero creo que no nos da tiempo para ello. Pero a lo que vamos, Ricardo, es que es muy difícil que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia si tan siquiera admita ir a ver la ley electoral en un estado. Lo que sí puede suceder es que, como ya sucedió el año 2002, en la disputa entre Al Gore y George Bush, hijo, sí puede suceder, como en ese caso, que dadas las violaciones a ciertas garantías en el proceso, pueda la Corte ordenar, como en aquel entonces, el conteo de voto por voto en un condado de la Florida. Eso puede llegar a suceder, que además, curiosamente, fueron los demócratas quienes pidieron, fíjense, abrir en ese entonces urnas en un condado de la Florida y terminó resultando que al recontar los votos, obtuvo más votos George Bush, ¿verdad? Y la diferencia se aumentó como por 13 votos. Fue una Napoleón, elección disputadísima. muchos salvadoreños tienen sus esperanzas centradas en el gane del candidato Biden, pero cuando nos vamos a los números, cuando revisamos los registros de deportaciones, fue durante el periodo del expresidente Barack Obama cuando más deportados hubo de los Estados Unidos de Norteamérica a El Salvador. Así es. Y ¿Qué el plan, podría suceder sí. en el caso de muchos especulan que por la parte electoral Biden logró enviar un mensaje de tranquilidad, de esperanza y de una posible revisión específicamente al TPS? Bueno, no solo al TPS, también sobre soñadores. Y también el presidente Trump en los últimos días de su campaña envió también un mensaje de tranquilidad a los soñadores. Mire, pongamos esto en perspectiva porque es importante. Hay también investigaciones periodísticas muy serias que el tema de las jaulas, del enjaulamiento terrible, ¿verdad? Dantesco, de migrantes, y ya no se diga de niños, inició por autoridades durante la administración Obama. Yo creo que
trayendo agua a nuestro molino, a Centroamérica y a El Salvador. El plan Biden hace mea culpa, ¿verdad? Y ofrece redimir las políticas, y así las llama, más draconianas en materia migratoria de la administración Trump. Así es, han habido más deportaciones durante la administración Obama, pero resulta que han habido también menos ingresos de sin papeles durante estos 4 años de la administración Trump, porque recuerde que desde el primer día de enero del 2017, Donald Trump apretó las tuercas, ¿verdad? En todo sentido. Pero creo yo que este es un momento político importante. Y le quiero decir por qué. Porque aunque llegara a ganar algo que a mí no me gusta, eh, 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 que un partido político controle Congreso y Legislativo, el equilibrio de poderes es importante, es clave en una democracia. Pero en caso pueda controlar el Partido Demócrata el Congreso y gane Biden la presidencia, tendríamos que demandarle al futuro presidente Biden que cumpla con lo que está en su plan, que en 100 días va a proceder, porque hay muchos proyectos de reforma migratoria, Ricardo. Su servidor participó en unos esfuerzos cuando parecía que había una oportunidad de oro entre el 2014 y 2015. Estuve en el Departamento de Estado, visité congresistas importantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Estuve en George Washington University hablando sobre el tema como académico invitado. Visité también junto con una comitiva de centroamericanos varios tanques de pensamiento que usted sabe que tienen allá en Washington una enorme influencia sobre la política exterior. Y fue una oportunidad de oro que se perdió, que esperamos esa mea culpa del presidente Biden se concrete en facilitar, sea el escenario que sea, y toda vez él gane la presidencia, esa reforma migratoria. Mire, Ricardo, independientemente, porque yo conozco bastante bien los borradores que hay, los proyectos de ley que hay, que están allí, no hay que irlos a hacer, ¿verdad? Esa reforma migratoria, solamente que aquí hay una diferencia importante. Y mire qué gran diferencia, Ricardo, y la importancia que va a tener esto para El Salvador. En ese periodo del que puedo dar testimonio, 2014-2015, de mis visitas a Washington, hablábamos de una cifra de sin papeles en torno a los 11 a 12 millones. Claro, la mayor parte mexicanos, ¿verdad? Como en toda estadística migratoria en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando hablamos de soñadores, la mayor parte son mexicanos, y claro, México no tiene TPS porque ese es un estatus que se da como acción ejecutiva para, como nosotros, después de los sismos de enero y febrero del 2001. Entonces, en estos momentos, mis colegas allá, yo estoy en varias redes académicas y de activistas sobre los temas migratorios. Quizás la red más importante es América Sin Muros, que se maneja desde la fundación con el mismo nombre en Ciudad de México. Desde América Sin Muros estamos hablando, Ricardo, que esa cifra del 2014-2015 entre 11 y 12 millones pueda estar ahora de no menos de 13 millones y poder llegar hasta ser 15 millones. Si esto es así, y allí puedan entrar estos entre 2.5 y 3 millones de salvadoreños, Ricardo, esta sería, fíjese, la gran oportunidad de recuperar económica y socialmente a El Salvador. Napoleón, porque vamos... el TPS es una decisión política de la Casa Blanca. Correcto, es una acción ejecutiva como el programa Soñadores, el programa DACA.
la reforma migratoria es una ley y eso marca una diferencia sustancial. Y mire nuestras cifras, 30,000 soñadores salvadoreños, 700,000 mexicanos, 200,000 y pico de tepecianos, ¿verdad? Pero nuestros sin papeles serían aproximadamente 2.7 millones, ¿verdad? Que no son TPS ni soñadores y que estarían en la primera línea de regularización y normalización. Y aquí hay un elemento importante. Esto no es solo bandera desde acá o de las organizaciones más beligerantes allá de migrantes. Fíjese, quienes son parte del lobby para la reforma migratoria son influyentes grupos empresariales por una razón muy sencilla, porque quieren que trabajen tranquilos sus empleados, porque no quieren que sus trabajadores guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, mexicanos amanezcan a las 5 de la mañana y vayan a tomar el tren, a tomar el bus, llenos de miedo porque la migra les vaya a caer, ¿verdad?, en operativo sorpresa. Ellos quieren tranquilidad para sus trabajadores porque esto a su vez va a elevar la productividad de las empresas. Entonces, tras el cabildeo de la reforma migratoria están sobre todo sector construcción, sector servicios, y esto es un conglomerado enorme y diferenciado, y el sector agricultura. Entonces, no estamos solos. Habrá un respaldo y esto creo yo que fue algo que no logró entender el presidente Trump y prefirió, tras el reclamo de que regresaran las inversiones de Estados Unidos a estos estados de donde se habían ido los empleos, a China, a Asia, a México, prefirió enfocar el muro, el cierre de fronteras y prefirió optar por el unilateralismo. Y no le estoy diciendo que estas sean las grandes causas de que él pueda salir derrotado, pero sí son parte de un conjunto de factores, así como la pandemia, que no pudo controlar la pandemia, que prometió vacunas, si recuerda usted, antes de las elecciones, y ahora parece que no tendremos vacunas a nivel mundial disponibles por cientos de millones hasta quizás marzo, mayo. Entonces vayamos a la realpolitik, vayamos a la política real y mire, qué gran noticia sería para El Salvador y para nuestra recuperación económica tras la pandemia y tras las decisiones equivocadas del presidente Bukele, que podamos hacia mayo, hacia junio del próximo año, tener reforma migratoria y que nuestros casi 3 millones de salvadoreños, imagínense, nuestra próxima asamblea legislativa arrancará el 1 de mayo. Sería extraordinario, ¿verdad?, que es de estas grandes lecciones que nos deja y que pone al desnudo nuestras carencias democráticas, podamos tener una asamblea legislativa con una oposición democrática de mayoría y que podamos tener un presidente Bukele que haga las rectificaciones que yo no dudo que también se las exija el presidente Trump si es reelecto, pero que no quede duda, que se las van a exigir de una manera clara quienes manejen la política exterior de un futuro y eventual y todavía hipotético presidente Biden. Posible hoy sepamos que la moneda cae del aire a favor de Joe Biden, Ricardo. Maestro Campos, durante los últimos 4 gobiernos, lo que más he escuchado en nuestra clase política a nivel del órgano ejecutivo y legislativo ha sido reforma migratoria integral. Y han pasado 4 administraciones completas y nunca llegó. ¿Por qué debería de esperanzarse la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos que de ganar el presidente Biden, esta reforma pudiera ser una realidad? Porque se trata de una promesa medular de Joe Biden. Y él sabe que aquel voto latino que le favoreció, mire,
aquí entramos a estos puntos, ya como de cierre, que ya no van a cambiar. Estaba leyendo también hoy en la mañana ya unas primeras cifras donde indican que el apoyo latino a Donald Trump se duplicó en estas elecciones respecto a hace 4 años. Interesante, ¿verdad? Esto no es para reprochar, esto es para respetar y entender. Yo tengo amigos, amigas que me dicen, yo no entiendo cómo es que un latino pueda votar por Donald Trump. Es que no ponen en el huacal otros factores, ¿verdad? Donald Trump ha sido un hombre de negocios. Dejemos aparte que si su fortuna es en parte lícita o en parte ilícita, no estamos hablando de eso. Porque mire, aquí han habido muchas imágenes en juego que allá son muy claras. Joe Biden ha sido visto como una buena persona, ¿me entiende? Como un buen político, ¿verdad? Casi como un abuelo. Y mire, estamos hablando que los dos candidatos son septuagenarios, ¿verdad? Septuagenarios. Y John Biden con 4 años más de edad que Donald Trump. Pero no basta con ser buena gente en la opinión pública de los Estados Unidos. Se necesita ser y parecer líder. Y para millones de estadounidenses, Donald Trump es el líder que quieren. ¿Verdad? Es el líder que quieren. Entonces, es el hombre de negocios al que quieren imitar, ¿verdad? Es el tipo de liderazgo empresarial y político que quisieran algún día ser. Entonces, estos factores no son fáciles, ¿verdad? Y además, algunos sectores iban a sentir favorecidos por la reorganización económica. Y la pandemia, mire, ha propiciado el retorno de más empresas al continente americano y muchas no regresaron a Estados Unidos, sino que se están instalando en México. Sería interesante en este nuevo escenario que Centroamérica y El Salvador en particular se ofreciera. Tenemos un tratado de libre comercio, Ricardo, con Estados Unidos, que las mismas autoridades comerciales norteamericanas se quejan de que es subutilizado. Tenemos ya los marcos de trabajo, ¿verdad? Y muchas empresas de Estados Unidos que puedan venirse de China, de Vietnam, que no quisieran verse enfrentados a otro corte abrupto de las relaciones transpacíficas, de las relaciones comerciales en el Océano Pacífico, se pueden venir a instalar a El Salvador. Pero no se van a venir a instalar a un país donde el mismo presidente está vulnerando el Estado de Derecho, la Constitución política, ¿verdad? Donde sus funcionarios desobedecen al fiscal general, ¿verdad? Donde el director de la PNC o el ministro de Defensa desacatan y desobedecen resoluciones judiciales. Necesitamos un Estado de Derecho firme que le brinde certeza, comenzando a nosotros, los salvadoreños, y le brinde certeza a los inversionistas extranjeros. Entonces, tenemos que enderezar la plana, ¿verdad? Y mejor hacerlo ya, reenderezar el país pronto, rectificar los errores y los ciudadanos también. Las ciudadanas y ciudadanos, Ricardo, tenemos mucho por hacer y por eso yo, así como inicié esta plática con usted, así quisiera irla terminando, en aplaudir su programa, porque todo diálogo abona la democracia. Todo esfuerzo cívico como el suyo, en este momento, Ricardo, abona al entendimiento. Y nosotros tenemos también que bajarle a la confrontación. Deben de predominar propuestas, deben de predominar proyectos, deben de predominar visiones de nación. Y quien no las tenga, que se haga a un lado y que deje legislar y que deje gobernar a quienes sí tenemos claro hacia dónde llevar al país, que no es otro ruto, no es otro destino que el del desarrollo nacional, Ricardo. Maestro, usted durante las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos ha acertado
no como un truco, como una magia o como un clarividente, sino por un estudio científico, metodológico, estadístico, conformado también por diferente análisis político. ¿Puede usted animarse a dar una predicción antes del resultado confirmado si la moneda termina de caer a favor del candidato Biden o será reelecto Donald Trump? Yo creo que, vistos los conteos hasta hace muy pocos minutos, yo creo que es imposible, ya creo en estos momentos, que la moneda no caiga del lado de Joe Biden. Yo creo que para la noche del martes estaba claro que era imposible en ese momento vaticinar un ganador. Pero creo que vista las recuperaciones demócratas en la costa este y caminando de la costa este hacia el centro del país, observando los repuntes demócratas en Arizona y en Nevada, yo creo que estamos muy cerca, que es más, yo diría que no habrá que esperar si son admitidas o no las demandas por fraude o para detener el conteo de votos del presidente Trump. Los que su comando de campaña seguro van a presentar más y más. Yo creo que si el presidente Trump supo ganar hace 4 años, es importante ahora que él y sus equipos, si los resultados le son adversos, también sepan perder. Y esa es la esencia de la democracia, Ricardo, ¿verdad? Ni siquiera... En su análisis, ¿usted ve indicio de posibles fraudes, que es lo que maneja este ejército de abogados del presidente Trump? ¿O se trata únicamente de una táctica dilatoria para tratar de que esto pase 30 días en suspenso? Yo creo que no hay fraude. Yo eh, creo que dado a la manera como ya explicamos, Ricardo, que se desarrollan los procesos electorales en Estados Unidos, donde son autoridades estatales. Y mire, podemos aquí pasar horas y horas hablando sobre diversos ejemplos y mecanismos de participación ciudadana. Eh, eh, Uno termina al final convencido de que la transparencia y la rendición de cuentas son la clave de esa vibrante democracia. Entonces, creo que estará más del lado del presidente Trump si es finalmente derrotado, hacer sus propias rectificaciones, ¿eh? Aceptar la derrota, aprender de los errores cometidos. Y es más, le quiero yo anticipar algo, dado incluso la edad de ambos contendientes. Quien perdiera las elecciones prácticamente estaba diciéndole adiós a su carrera política, por la misma edad. Y además, en el caso de Joe Biden, sus más de 4 décadas en el servicio público, sus 8 años de vicepresidente, y creo yo que si Biden, que ahora ya se ve remoto que pierda, iba a ser también el final de su carrera política. Entonces, a lo mejor nos queda en la historia que el presidente Trump hizo una incursión innovadora, desafiante, que pocos lograban entender hace 4 años, pero que al final se ganó no solamente el respaldo de las primarias republicanas, sino que anuló a 5 o 6, ¿verdad?, contendientes. Algunos de ellos, es necesario decirlo, están no solamente en la oposición dentro del Partido Republicano, sino en medios, ¿verdad? Parte de los opositores en estos momentos y que le están diciendo al presidente Trump, por favor, acepte la derrota, ¿verdad? Que esto es interesante porque hay un sector ya importante del Partido Republicano que no le está haciendo eco al presidente Trump con promover estas demandas judiciales, sea por fraude o para detener conteo de votos, Ricardo, y que le están pidiendo en las grandes cadenas de noticias y en redes sociales, le están pidiendo al presidente Trump que reconozca
que las cifras 4 años después no le favorecieron. Y aquí quiero terminar el análisis estrictamente electoral con esta paradoja. El presidente Trump ganó varios de estos estados que no son ni tradicionalmente demócratas ni tradicionalmente republicanos, que algunos lo llaman en español los estados bisagra, los estados volátiles, porque se mueven, ¿verdad?, hacia un lado o hacia otro según las simpatías electorales del momento. Y curiosamente, varios de estos estados, en total 12, ¿verdad?, 10 lo ganó Donald Trump hace 4 años y solo 2 ganó la candidata demócrata Hillary Clinton. Curiosamente, Ricardo, 4 a 6 de estos estados estaría finalmente de ganarlos Joe Biden por muy poco. Hablamos de diferencias pequeñísimas de 15,000, 30,000 votos, 90,000 votos, 110,000 votos. Entonces, curiosamente, dicho en salvadoreño, estos puchitos de votos, ¿verdad? Estos puchitos de votos en un estado u otro de estos estados bisagra que le jugaron a favor al presidente Trump hace 4 años, hoy estarían jugándole en contra. Serán votos de castigo por la pandemia, serán votos de castigo porque a esos condados no llegaron, no retornaron los empleos que él prometió que iban a retornar. Serán votos de castigo por temas que no hemos hablado aquí, Ricardo, pero que son temas muy norteamericanos, como el racismo, ¿verdad? Será castigo por estas violencias policiales y a él se la están facturando. En fin, no lo sabremos. O no sabremos si son la suma de todos estos factores, pero lo que sí es cierto es que la moneda, creo yo, que está por caer del lado de John Biden. Y veo en estos momentos, cuando ya son, Ricardo, las 11:10 de la mañana, que es muy difícil que la moneda no termine cayendo a favor de John Biden. Así que a prepararnos para cooperar y trabajar en una agenda bilateral conjunta entre El Salvador y los Estados Unidos, también en una agenda regional, Centroamérica, Estados Unidos, y también a estar pendientes y hacer para quienes tengamos esa posibilidad, Ricardo, de contribuir al lobby interno allá dentro de Estados Unidos para que pueda darse, para que sea realidad la promesa de John Biden que en 100 días facilitaría la reforma migratoria integral, porque le reitero, una reforma integral va a ser la gran tabla de salvación para El Salvador, por la pandemia y por las erradas decisiones que hasta ahora hemos visto del actual gobierno de Nayib Bukele. Maestro Napoleón Campos, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación y estar en la mira con las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica 2020. Seguiremos recurriendo a su análisis, a sus investigaciones y a su olfato político como analista también del contexto internacional y geopolítico, geoestratégico para todos nuestros televidentes y cibernautas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Una vez más, mi agradecimiento y el honor que me ha hecho de estar con usted y comentarle nada más que mi artículo sobre el consenso bipartidista en Estados Unidos lo pueden encontrar en un nuevo medio digital que tiene como nombre La Esquina Digital. Así que allí podrán encontrar en opinión un breve texto, pero sustancioso, donde recojo estas perspectivas inminentes, gane quien gane las elecciones de Estados Unidos, en la relación bilateral de ese país con el nuestro. Así que muchas gracias y que tengamos todo feliz día, Ricardo. Muchas gracias. Así la participación del maestro Napoleón Campos, politólogo, experto internacional en análisis político de elecciones también a nivel de América Latina y los Estados Unidos de Norteamérica. Amigo, amiga, cibernauta, televidente, tenga en cuenta, somos el único país sobre la faz de la Tierra que el 30% de su población vive fuera de sus fronteras, en los Estados Unidos. De ahí la importancia
de estar informado y de contar con generadores de opinión que puedan brindarnos orientación, educación y que puedan ampliar nuestra visión sobre la importancia para nuestro amado país, El Salvador. Hasta la próxima. Bendiciones.